Hace un mes aproximadamente os dejé este post preguntándoos si os interesaba que hiciera un vídeo de preguntas y respuestas. La acogida ha sido bastante buena, de hecho mucho mejor de lo que esperaba, y habéis dejado 45 comentarios y en algunos de ellos hay varias preguntas. Así que en este vídeo lo que quiero hacer es contestar todos vuestros comentarios y espero que las respuestas os aclaren las dudas que tenéis. Si tenéis alguna duda más o no os habéis enterado de este post, pues en este vídeo me podéis dejar todas las preguntas y todas las dudas que tengáis y haré un segundo vídeo de preguntas y respuestas contestando a todos los comentarios que me dejéis en este vídeo con las dudas o las inquietudes que tengáis. Así que vamos a empezar. El primer comentario nos viene de parte de Yael, que nos deja 3 preguntas. Y la primera es que si programar es como hacer fórmulas de matemáticas, que si se aprende todo de memoria o solo se aprende a usar. La respuesta a esta pregunta es que ni las matemáticas ni la programación se aprende de memoria. Tanto las matemáticas como la programación es algo lógico, no necesitas aprenderlo de memoria, igual que aprenderías, por ejemplo, historia o geografía o cosas así. En estos temas se necesita lógica porque no siempre la misma solución va a ser aplicable a todos los problemas. Tú en programación necesitas evaluar cuál es el resultado que esperas o cuál es el problema que tienes que solucionar y en función de eso vas a tener un montón de soluciones posibles y tu trabajo como programador es encontrar o escribir la solución a ese problema concreto en esa situación concreta. No para el mismo problema te va a servir siempre la misma solución. Entonces no es algo que se tenga que aprender de memoria y para nada es recomendable aprenderlo de memoria. Hay ciertas cosas que sí memorizas porque lo repites muchas veces, pero sobre todo tienes que saber cuándo aplicar lo que sabes dependiendo de la situación. La segunda pregunta es que si es trampa ver vídeos o consultar código de otras personas para resolver obstáculos. La respuesta es sí y no. No está mal consultar documentaciones, ejercicios de otras personas o código de otras personas, eso es algo que todos los programadores hacemos, pero lo que no debes hacer nunca es utilizar código de otras personas que no entiendes. Si el código que necesitas para solucionar tu problema no lo entiendes, no lo uses. Primero analiza cómo funciona ese código, entiende qué es lo que está haciendo y una vez que tengas claro y entiendas el funcionamiento de ese código, entonces utilízalo y si no, busca una solución alternativa. Copiar y pegar soluciones es algo que da resultado a corto plazo, pero a medio y largo plazo lo único que hace es complicar las cosas y que un problema que en primera instancia era pequeño acaba convirtiéndose en un infierno porque acaba siendo un código que no has escrito tú, que no entiendes y que cuando empiezan los fallos no sabes ni por dónde empezar. Y la última pregunta de tu comentario es que cómo resolver problemas de programación cuando no sabes por dónde empezar. Bueno, pues partiendo de la base de que no hayas copiado y pegado código, lo mejor que puedes hacer es romper el problema original en problemas más pequeños y empezar a solucionar problema por problema de una forma más simple. Para que tengas un contexto, si tu problema es coger los datos de un formulario, por ejemplo, y enviarlos a un servicio de backend o enviarlos a otra aplicación, lo primero que tendrías que hacer sería resolver el problema de escribir el formulario. Una vez que tienes el formulario, el siguiente problema a resolver es capturar esos datos del formulario. Y por último, el tercer problema a resolver sería esos datos que ya tienes capturados, enviarlos. Entonces, de un problema que a priori era grande, entre comillas, pues lo has dividido en 3 problemas más pequeños. Esto es algo que siempre vais a tener que hacer todos cuando os enfrentéis a un problema y lo mejor es eso, dividirlo en problemas más pequeños e ir solucionando uno por uno hasta que al final tienes la solución al problema grande a base de construir soluciones a problemas más pequeños. El siguiente comentario viene de parte de Rosa Arellano
y me pregunta que qué ventajas tienen los preprocesadores de CSS, que si los recomiendo y por qué. La respuesta es que sí, recomiendo utilizar preprocesadores de CSS y recomiendo en particular utilizar Sass. Sass ahora mismo es el preprocesador más utilizado del mundo y es el que tiene más soporte. Y los recomiendo principalmente porque los preprocesadores nos permiten hacer cosas que con CSS son imposibles. El mantenimiento de una aplicación hecha con CSS puro es un dolor de cabeza y algo completamente insostenible. Además, los preprocesadores nos permiten adaptar el código que nosotros escribamos para todos los navegadores. Eso es algo que en cuanto haces una aplicación que va a salir a la luz, es muy recomendable porque no todo el mundo va a tener el mismo navegador que tú y mucho menos va a tener la misma versión que tú. Entonces, siempre que puedas, utiliza un preprocesador de CSS con todas las ventajas que te ofrezca y sobre todo úsalo sabiendo lo que estás haciendo. Los preprocesadores de CSS no sustituyen a CSS, simplemente le dan capacidades que CSS de por sí no tiene. Fabcode nos pregunta qué le recomendarías a alguien que viene del back y se quiere meter a tecnologías del front. Lo primero es que cambies la forma de pensar porque en front los problemas se resuelven de una forma muy distinta a como se resuelven de back. No tenemos las mismas herramientas y la forma de utilizar la lógica es algo distinta. Para que una aplicación funcione bien en back, lo que se suele hacer es optimizar consultas y cosas así. En front, optimizar una aplicación implica conocer muy bien HTML, conocer muy bien CSS y conocer muy bien JavaScript para saber cuáles son las cosas que más recursos consumen, porque principalmente en front los recursos con los que cuentas son los recursos que tenga el ordenador del usuario. En back los recursos son los de tus servidores y normalmente los servidores son muchísimo más potentes que los ordenadores de los usuarios. Entonces cambia el chip y empápate de HTML, CSS y JavaScript, y si vienes del back no te va a costar mucho entender la lógica de cómo funciona un motor de renderizado tanto en CSS como en JavaScript. Así que mucha suerte, mucho ánimo y ten en cuenta que pasar de back a front es más fácil que pasar de front a back. Así que bienvenido al lado de la luz del desarrollo. Zerobyte nos pregunta que está haciendo un curso de React y que en el mismo proyecto están mezclando formas de dar estilos, que cuál es la mejor opción y que esa parte no le gusta de React. Yo, si te soy sincero, al principio también me chocaba mucho lo de mezclar el CSS con JavaScript, pero en el caso de React lo que te recomiendo utilizar siempre, más que CSS en línea o CSS en hojas de estilo separadas, es utilizar los Styled Components. Eso es algo que también recomienda el equipo de React y nos permiten hacer cosas que tanto con CSS o incluso con preprocesadores es imposible de hacer de otra forma. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Desde mi punto de vista, la mejor opción son los Styled Components. Matonolo me pregunta que cuál es mi forma favorita o más útil de organizar los directorios de los proyectos. Para esto no hay una respuesta comodín porque varía mucho de la tecnología que estés utilizando, el tipo de aplicación y el tamaño de la aplicación. Busca en Google arquitectura de proyecto o similar y sobre todo ten en cuenta que cuando tú estés haciendo una aplicación, si es medianamente grande, no vas a estar tú solo en el proyecto. Entonces, seguramente en el equipo haya un arquitecto que se encargue de organizar esos proyectos o esas carpetas. Lo que yo te puedo recomendar, y creo que se ajusta un poco a tu pregunta, es que todos los archivos que pertenezcan a un grupo común, ya sean funciones de ayuda,
librerías, servicios, cosas así, los mantengas en sus propias carpetas independientes para que sea mucho más fácil de gestionar y de buscar cuando necesites acceder a esos archivos. Echa SW pregunta que en el trabajo de programación real en una empresa, ¿cuánto se necesita en realidad conocer los diferentes frameworks y para iniciar que cuál es más fácil, si Angular o React? Es muchísimo más fácil React, principalmente porque no es un framework, es una librería, y Angular es de los más complejos que hay de trabajar con él. Entonces, si tienes que elegir uno de los dos, yo te recomiendo React. Y respecto a la pregunta de una empresa, pues aquí depende mucho de qué empresa sea, el nivel que tengas tú y con qué contrato entres. No es lo mismo que entres como senior, que entres como arquitecto o que entres como junior. Evidentemente, en función de tu cargo, pues se te va a exigir conocer más o menos de los diferentes o de las diferentes tecnologías que estéis utilizando. Así que en este caso concreto pues no te puedo dar una respuesta. Ya te digo que depende de la empresa y de tu contrato. Edwin A. Roman pregunta ¿qué pienso de GNU Linux para programadores? Pues yo he trabajado con Linux un par de años, no me acaba de convencer y siempre he vuelto a Windows. También he trabajado con Mac y al final pues me quedo con Windows porque es con el que más cómodo me siento. Pero eso no implica que los otros sean malos para programadores. Al final el sistema operativo es el que más te guste a ti. Y programar, por suerte, es algo que podemos hacer en cualquier plataforma. Entonces, si a ti te gusta más Linux, pues genial. No iba a influir en absoluto el resultado de tu programa, independientemente de en qué entorno lo desarrolles. Sergio Valencia me dice que está realizando los 3 cursos de CSS, HTML y JavaScript y que quiere darme las gracias por la enseñanza, así que de nada, Sergio, y que si podría colocar vídeos complementarios a los 3 cursos con nuevos recursos que puedan haber llegado hasta la fecha. Pues sí podría hacerlo, pero lo que estoy haciendo es regrabar los 3 cursos. Ahora mismo estoy regrabando el de JavaScript, llevo ya unos 120 vídeos de JavaScript y HTML y CSS también los voy a regrabar cuando termine el de JavaScript, así que en lugar de vídeos complementarios lo que vais a tener es un curso nuevo directamente. Luis Paredes me pregunta, con los conocimientos obtenidos en mis cursos y mucha práctica, ¿se puede aspirar a conseguir un primer trabajo como desarrollador web? Sí se puede. Sí se puede porque principalmente conozco gente que ha hecho mis cursos y que actualmente tiene trabajo. Entonces también depende mucho del país. En tu caso, que me escribes desde Argentina, pues no sé cómo están las cosas allí, ni qué es lo que piden, ni cuál es el nivel que tienes que tener. Pero en principio, aquí en España, con HTML, CSS y JavaScript y con React, que es lo que más se está pidiendo en España, con esos 4 cursos sí tienes trabajo. Entonces yo imagino que en Argentina también. De todas formas, esto es una respuesta que sería más fácil que te la diera algún desarrollador que viviera allí. Así que si hay alguno escuchando este vídeo, pues si puede contestar a Luis Paredes desde un punto de vista mucho más real, pues mejor. Giancarlo Aparicio me dice que hay una duda sobre Gulp, que cómo se puede solucionar el error que tiene Gulp con async await, aquí te falta una C, y que Gulp tiene problemas con esta sintaxis. Sí, lo sé, y es algo que estuve hablando con la gente de Discord, y en principio no hemos dado con la solución. Tiene que existir, estoy seguro de que existe la solución, pero todavía no la hemos encontrado. En cuanto demos con la solución, pues haré el vídeo de Gulp sobre cómo utilizar async await sin que haya problemas. Pedro me dice que disfrute de mis vacaciones, así que muchas gracias. Ya se han acabado, pero muchas gracias. Y me hace 4 preguntas.
¿Sacarás un curso de Git? Sí, lo voy a sacar. ¿Y cuándo? Pues no lo sé, porque estoy grabando varios cursos y es algo que hago en tiempo libre, entonces no te puedo dar una fecha. ¿Está bien tomar 2 cursos al mismo tiempo? Depende. Si son 2 lenguajes de programación, es posible que tengas conflictos en el aprendizaje y que te cueste más tiempo aprender las 2 cosas. Si son 2 lenguajes que no comparten nada entre sí, pues adelante. Para que tengas un contexto, si haces CSS y JavaScript a la vez, pues no hay ningún problema. Pero si haces JavaScript y C#, por ejemplo, pues es posible que te cueste mucho más aprenderlos porque te vas a confundir mezclando lenguajes. Entonces, ten cuidado de qué 2 cursos a la vez haces. Pero si puedes hacer 2 de programación y ves que no te confundes y que eres capaz de cambiar de lenguaje sin problema, pues entonces adelante. La tercera pregunta es que leíste en un grupo de programación en Facebook que JavaScript está en la versión ES11 y no en la ES6. ¿Cuál es mi opinión? El estándar ECMAScript 6 es como se denomina popularmente porque cambió completamente el lenguaje. Desde ECMAScript 5 a ECMAScript 6 lo que se hizo fue reescribir el lenguaje por completo. La versión actual es la ES11, eso es cierto, pero popularmente se conoce como el estándar ECMAScript 6, aunque esté mal dicho. Es simplemente por eso, porque como ha cambiado el lenguaje completamente, pues se denomina ECMAScript 6, pero año a año hay una versión nueva. El año que viene será la ES12, la ES13 y así. Si en algún sitio lees ESNext, es lo que engloba todas las versiones que vayan saliendo año tras año para no ponerles un número. Pero el estándar va a cambiar todos los años. Solo que se va a utilizar la sintaxis de ECMAScript 6 añadiéndole funcionalidades año a año. Es simplemente eso. Y en la cuarta, solo agradecerte por cómo enseñas y cómo explicas, felicitaciones y muchas gracias por mis cursos. Pues de nada, y me alegro muchísimo de poder ayudaros a todos. Edwin Arroma me dice que disfrute mis vacaciones, muchas gracias. Luciano Rodríguez, lo mismo, muchísimas gracias. Y me gustaría saber qué opinas de desarrollar con PHP en backend y si es posible automatizar tareas de PHP con hilo. PHP es un lenguaje que hace muchísimo que no toco. Sé algo, conozco las bases y me puedo defender más o menos, pero a esta pregunta no te puedo contestar porque no conozco PHP en profundidad. Así que aquí lo siento, pero no te puedo dar una respuesta. Si hay alguien aquí que controle de PHP, pues si puede contestar a Luciano, genial. Alejandro Marín García me dice, a mi parecer, lo que son las librerías React, Vue, Angular pesan mucho y su entendimiento puede ser más difícil. Dificultando, no entiendo estas comas. Antes no se hacían páginas web de manera más rápida y que pesaran menos, imagino, además del constante mantenimiento de la misma. Vale, creo que estás en contra de utilizar librerías como React, Vue o Angular, y que antes las cosas se hacían de otra forma y que era más rápido y que no requerían tanto mantenimiento. Eso es lo que extraigo más o menos de tu comentario. Antes no se hacían estas cosas principalmente porque no se podían. Se querían hacer, pero no había, la tecnología no soportaba hacer una aplicación así. Tú con lenguaje puro, por ejemplo, con HTML, CSS y JavaScript puro, no puedes construir un Amazon ni puedes construir un Netflix. Bueno, técnicamente sí que se puede construir, pero requeriría una cantidad de código y de gente impensable. Aparte que el desarrollo llevaría muchísimo más tiempo del que llevaría con este tipo de librerías o framework. Entonces, antes no se hacían así, pero era porque no se podía, no porque no se quisiera. Dani Alvarado me dice que cuál es la estructura de un proyecto real utilizando frameworks como Vue o React. Esto es parecido a lo que me ha preguntado antes otro.
Y te digo que depende del proyecto. Va a depender mucho del tamaño y de las tecnologías que se utilicen. En este caso, la arquitectura que se utiliza con Vue y la que se utiliza con React son similares, pero tienen sus particularidades porque son tecnologías distintas. Haré un vídeo de cómo estructurar una aplicación mediana en React, así que eso ya lo tendrás explicado en ese vídeo. También me preguntas que si tengo planeado para un futuro hacer un curso de backend. Sí, pero con Node. No backend en general, sino voy a hacer un curso de Node. ¿Y qué temas recomiendo conocer más a fondo para empezar a utilizar frameworks como React y Vue? En el caso de React, y de Vue también, recomiendo conocer muy bien tanto HTML como CSS como JavaScript. Ten en cuenta que cuando utilizas una librería como React, en la aplicación la parte que realmente estás utilizando de React a lo mejor es un 10 o un 20%. El resto es código puro que va a depender mucho de lo que conozcas de JavaScript para que tu aplicación funcione bien o mal. Entonces, antes de utilizar un framework de cualquier tipo, no hace falta que solo sea React o Vue, sino cualquier framework basado en un lenguaje, lo importante es conocer ese lenguaje a fondo para no cometer errores que, si la aplicación es grande, van a trascender en catástrofes. Entonces, esa es la respuesta que te puedo dar. Jorge Alfaro nos pone el uso del atributo defer en el script. El atributo defer simplemente se utiliza para que la carga sea diferida. Esto significa que cuando tú pones defer en un script, que siempre tiene que ser en un script externo que tengas que cargar, lo que hace es cargarlo en segundo plano, y una vez que se ha cargado todo el archivo, o sea, toda la aplicación, mejor dicho, es cuando se lanza esta librería o este script que hayas cargado en segundo plano. Asbelyar me pone: actualmente estoy desarrollando páginas web donde en el lugar que trabajo se utiliza WordPress, Sass y jQuery generalmente. Estoy pensando en buscar otro trabajo el próximo año y estoy aprendiendo poco a poco Svelte. ¿Me recomiendas seguir con esta decisión de aprender Svelte o primero ir por cualquiera de los tres? Pues Svelte yo lo he probado, me gusta bastante y estoy pensando hacer en un futuro un curso de Svelte, pero Svelte lo veo muy reciente todavía como para encontrar trabajo con esa tecnología. Yo te recomendaría ir primero a por React, que sería el más fácil de aprender, y puedes aprender de forma simultánea Svelte también. Entonces, en ese caso tendrás un plan B por si Svelte tarda un poco en alzar el vuelo. Marco Asturizaga nos pregunta si sé usar Vim y si recomiendo aprenderlo en Visual Studio Code. He probado Vim y no me gusta. Entonces, si recomiendo aprenderlo, pues si te gusta cómo se trabaja con Vim, pues entonces genial. Pero si no, igual lo único que hace es confundirte. Entonces ahí ya depende de si te gusta Vim o no. Edwin Arroma me dice: ¿qué conocimientos son necesarios para empezar con algún framework en JavaScript? Pues a esta pregunta ya he contestado. Si el framework es de JavaScript, necesitas conocimientos sólidos en JavaScript. Si el framework es de PHP, pues lo mismo, y así. Manuel Jesús López me dice: ¿tienes pensado hacer un curso de lógica de programación con ejercicios? Si además sabes de alguna web o libro, estaría muy bien. Muchas gracias por todos los cursos y en especial la serie nueva. Pues de nada, me alegro de poder ayudarte. Y si tengo pensado hacer un curso de lógica de programación, en el nuevo curso de JavaScript que estoy grabando hay muchísimos ejercicios, llevo ya escritas como unas 40 prácticas, así que me imagino que te referirás a eso con lógica de programación, saber cuál es la mejor forma o la forma más óptima de realizar las soluciones. ¿Alguna web o libro? Pues libro no te puedo recomendar, principalmente porque la tecnología avanza mucho más rápido de lo que se puede escribir un libro.
Entonces los libros, por norma general, salvo casos muy concretos, los libros se suelen quedar obsoletos muy rápido. Y alguna web, pues ahora mismo no, pero si alguno conoce alguna web con ejercicios de programación o con retos o cosas así, pues si la deja en este comentario se lo agradezco muchísimo. Juan Camilo Beleño me dice: ¿qué te incentivó o te inspiró a convertirte en programador? La historia de cómo empecé a programar yo fue por un amigo que me recomendó que probara Unity para hacer videojuegos. Ahí tuve mi primer contacto con la programación y me di cuenta de que, como no sé dibujar, ni sé modelar, ni nada parecido, siempre iba a depender de otras personas. Entonces aprendí las bases de la programación con C, después seguí con Unity y entonces descubrí el desarrollo web y me di cuenta de que el desarrollo web era algo que podía hacer yo solo por mi cuenta con todo lo que sabía. Entonces seguí tirando por esa línea hasta el día de hoy. Darklord me pregunta que si haré un curso básico de SAS. Sí, pero no será básico. No sabría separar SAS básico de SAS avanzado. Así que haré un curso de SAS completo y ya está. Sé que se actualiza la versión de SAS a finales de este año, así que una vez que saquen la actualización, que me parece que es para octubre o noviembre, pues haré el curso de SAS con la última versión que haya salido. Eliazar López me dice que cuál fue mi primer acercamiento al desarrollo web. El primer acercamiento que tuve fue con Joomla, que no sé si algunos lo conoceréis. Es la alternativa a WordPress. Yo probé ese CMS, hice alguna web con eso, pero me di cuenta de que se me quedaba pequeño y siempre que quisiera personalizar o hacer cosas que no tuviera la plantilla, pues me iba a tocar escribir código, así que aprendí a escribir código para poder modificar todo aquello que quisiera y hacer las cosas completamente personalizadas. Kirlian Milo me dice que si hay alguna forma de hacerme llegar dudas, aunque no tenga nada que ver con los vídeos que subo. Sí, hay una comunidad en Discord que ahora te dejaré aquí el link en este comentario. Y ahí puedes hacer pues todas las preguntas que quieras, porque es una comunidad bastante grande y la verdad es que toda la gente que hay allí se está ayudando muchísimo y estoy muy contento del resultado que está dando. Así que te dejo el link ahora y te unes a la comunidad de Discord y puedes dejar ahí tu pregunta. Ryzen TV me dice: ¿el curso de React ya lo terminaste? No, lo estoy retomando actualmente. Y esta semana subo 2 secciones nuevas y la semana pasada ya subí la conclusión de la sección de React Router. RR69 Sport, muchas de las dudas que tengo ya se han escrito, pero tengo una más. ¿Cómo es que funciona cuando instalas una dependencia en un proyecto? No las de desarrollo, sino las que van a subir al servidor, como Normalize, y la instalas como dependencia pero no se compila. No entiendo o no veo cómo es que se usa el instalar dependencias que se usarán en producción. Vale, esta respuesta es compleja de darte de forma hablada, así que cuando tenga un rato te grabo un vídeo sobre esto y lo subo a YouTube para que podáis ver cómo se utilizan las librerías que se van a utilizar en producción. Darklord me dice que si podría analizar páginas web. Es algo que sí que me gustaría hacer, así que os lo dejo dicho en este vídeo. Si queréis que analice páginas web, me lo dejáis como comentario en este mismo vídeo, y si podéis dejarme también el repositorio de código donde esté el de la página, pues genial. Porque analizar la página web solo con lo que renderiza el navegador es bastante complicado. Pero si no podéis pasarme el repositorio por el motivo que sea, aún así intentaré analizarlo con lo que tenga disponible. Yerport TVO
me dice, ¿cómo comenzaste a programar y qué harías si no fuera eso? Pues empecé con Unity, como he comentado antes, y la verdad es que no sé qué haría si no fuera eso, porque llevo programando muchísimos años y no se me ocurre otra forma de vivir. Entonces no tengo ni idea de cuál sería el plan B si no fuera programar. Alfredo Sánchez me dice que a qué edad tuve mi primer trabajo como programador. Pues fue a los, yo diría que 25 o 26, fue bastante tarde. Rubén Suárez me dijo que dónde aprendí a programar. Eso es algo que conté en el vídeo no me acuerdo qué vídeo fue. Un segundo, ahora te lo digo. Fue en el vídeo, vamos a ver vídeos. En este vídeo más o menos cuento cuál fue mi historia, así que te lo voy a dejar aquí, donde aprendí a programar. Pero sobre todo fue por mi cuenta, buscando documentaciones y en Stack Overflow atendiendo dudas y cosas así. Kate Milo me dice, mujer de 33 años en segundo de DAO, que para el que no lo sepa, DAO es el desarrollo de aplicaciones web, es un módulo de grado superior de FP, y me dice que si hay alguna oportunidad laboral siendo tan mayor y sabiendo solo 4 cosas. Por suerte, en programación la edad no es algo importante, porque al no ser un trabajo físico, no es algo que digas estás muy mayor para hacerlo o eres muy joven para hacerlo. Entonces, aquí lo importante es que sepas lo que estás haciendo y que seas capaz de resolver los problemas que te plantee la empresa. Así que, en este caso, lo que pones de ser tan mayor no es un factor relevante. Así que, mucho ánimo y a por ello. Jesús García me dice, ¿qué es lo principal para ser desarrollador web? Yo diría que lo principal es que te guste. No es algo que se pueda realizar por dinero o por hacer algo, porque no tienes otra alternativa. Para ser desarrollador web te tiene que gustar porque vas a estar estudiando el resto de tu vida. Entonces, estudiar algo que no te gusta el resto de tu vida es algo que no me parece buena forma de vivir. Así que lo principal es eso, si te gusta, ten en cuenta que vas a tener que estudiar mucho y mantenerte actualizado para ser un buen desarrollador web. Jesús García me dice que cómo se puede poner un dominio a una web creada, ya sea de paga o gratis. Esto de aquí, intentaré hacer un vídeo de cómo coger un dominio y cómo subir una página web, tanto de forma gratuita con Netlify o GitHub Pages o algo así, y también comprando un dominio y subiéndolo para que tengáis las dos versiones. Así que esto es algo que verás cuando pueda grabar ese vídeo, lo hago. Daniel GT me dice, ¿crees que si aprendes frontend desde los 16 puedes conseguir trabajo a los 18? Pues creo que ya te contesté en Discord, pero para que todo el mundo lo sepa, si estás aprendiendo desarrollo desde los 16, sí, puedes trabajar a los 18 y seguramente cuando tengas 25 serás un gran desarrollador y aparte con muchos años de experiencia y podrás optar a muchísimas opciones laborales. Así que ánimo y sigue. Bueno, también me dices que si podría explicar cómo haría el proceso, pues empezando desde las bases de HTML, CSS y JavaScript, y después profundizando en frameworks, librerías y siguiendo el camino que más te llame la atención. Pero lo principal, HTML, CSS y JavaScript. Una vez que tengas eso, lo siguiente ya tendrás los conocimientos suficientes como para saber qué camino coger. Fidelisla Martínez me dice que si voy a borrar mis vídeos de programación porque lo dije en un vídeo. Sí lo dije, que iba a borrar los cursos de HTML, CSS y JavaScript y que los iba a dejar solo en Udemy, pero a raíz de que lo dije me llegaron muchísimos mensajes por un montón de sitios de que no los borrara porque había gente que solo podía verlos aquí, entonces al final decidí no borrarlos y regrabarlos. Entonces, una vez que tenga regrabados los cursos, lo que voy a hacer es borrar el viejo y sustituirlo por el nuevo.
Darklord otra vez me dice, o después de JavaScript, ¿qué es lo siguiente que recomiendo aprender? Pues un framework, ya sea React, Vue o Angular, cualquiera de los tres. Según las estadísticas, yo te recomendaría tirar por React, pero si no te llama la atención React y prefieres uno de los otros dos, pues el que quieras. Don Alejo me ha dejado aquí 5 preguntas. Y me dice, ¿Python es el lenguaje del futuro o solo está de moda? Aquí te sobra la A, Python no se escribe con A, es Python simplemente. Y que si es el lenguaje del futuro o solo está de moda, no existe un lenguaje del futuro, ni existen lenguajes de moda, pero depende mucho de cuál sea el entorno hacia el que te quieres mover. Si te quieres mover hacia inteligencia artificial, pues Python seguramente sí sea el lenguaje más adecuado para ese tema. Si te quieres mover hacia la zona del desarrollo web, pues Python seguramente no sea el más recomendable porque hay lenguajes que están mucho más preparados para desarrollo web que Python. Pero al final es dependiendo de la aplicación y del uso que le vayas a dar a la aplicación, pues elegirás un lenguaje u otro. Además de jQuery, ¿qué otras tecnologías que aún se usan ya no es recomendable aprender? Pues cualquier tecnología que no esté modularizada no te la recomiendo aprender. Para que te hagas una idea, por ejemplo, cualquier librería que tengas que importar entera y no puedas partirla en fragmentos con lo único que vas a utilizar, como sería el caso de jQuery, que no puedes partirlo, que es o te traes todo o no te traes nada, pues en esos casos no te recomendaría aprender esa tecnología. También me dice, ¿te sería más cómodo trabajar con un solo monitor grande de 32 pulgadas o dos pequeños de 21? Yo ahora mismo estoy trabajando con 4 de 24 pulgadas. Entonces, en mi caso es mucho más cómodo trabajar con varios monitores que con uno grande. Principalmente porque para grabar los vídeos y todo eso lo que suelo tener es distinta información en los monitores y en uno, en el principal, lo que estoy grabando. Entonces, en mi caso concreto es más cómodo tener varios. ¿Cómo puedo hacer un programa que me vaya, este vaya es con Y, no con dos Ls, que me vaya avisando qué tan lleno se encuentra el local storage? El local storage se almacena en el disco duro, así que cualquier aplicación que te diga el tamaño, el espacio restante en tu disco duro, pues ahí lo tienes. Si lo quieres hacer con un programa, con Node es súper sencillo utilizando File System, que es un módulo que trae Node, y en 5 o 6 líneas de código puedes tener una aplicación que te diga cómo de lleno tienes el disco duro. Y la quinta pregunta es, ¿lo que explicas en tus cursos te lo sabes de memoria o lo tienes que investigar antes para poderlo explicar? Pues depende. Hay ciertas cosas que sí que puedo contar de memoria porque llevo años con ellas y me las sé, y hay otros temas que tengo que investigar por si ha cambiado y para daros la información más actualizada posible. Carlos Segurantón me dice, Dorian, ¿por qué no utilizas CSS puro en mis proyectos? Pues es lo que ya he explicado más arriba. Creo que como desarrollador que es mucho mejor utilizar SAS. Que el puro es mejor que utilizar SAS o LESS. CSS permite a día de hoy incluso variables, particularmente soy mucho del estilo vanilla. Genial. Si estás en una aplicación grande, esto no te sirve absolutamente para nada porque tu aplicación va a ser insostenible. Si haces proyectos pequeñitos, genial. Pero en el caso de una aplicación de varias personas y que maneje un tamaño considerable, el estilo vanilla se te queda pequeño en cuanto llevas una semana de desarrollo. Darklord, ¿cuál es la ruta que hay que seguir para ser desarrollador web en 2020? Pues dependiendo de si es front o es back. Si es front, HTML, CSS, JavaScript y después un framework de JavaScript. Y en el caso de back, pues no te puedo orientar porque yo no trabajo con back. Así que te puedo dar la ruta de front. La de back, si hay alguien aquí que lo sepa,
pues si contestáis este comentario, genial. Y por último, Nahuel Vogel, curso de Node, Ajax, jQuery, JSON, Angular, SQL. ¿Alguno de estos cursos piensas hacer? También de seguridad informática o de data science como R y Python con sus librerías Panda o redes también. Pues la mayoría de lo que hay aquí no lo conozco, ni he trabajado con ello. En el caso de Node sí voy a hacer un curso. En el caso de Ajax ya tienes en el curso de JavaScript lo que es Ajax, porque es una tecnología que básicamente lo que permite es cargar de forma asíncrona datos, o sea, un curso de Ajax no tendría sentido. jQuery está muerto. JSON es simplemente una forma de pasar datos de una aplicación a otra. Si entiendes cómo funciona un objeto de JavaScript, pues entiendes cómo funciona un JSON. Angular, no creo que haga curso de Angular porque no me gusta, principalmente. De SQL sé lo justo, o sea que no puedo hacer un curso de algo así. Y seguridad informática y data science no tengo ni idea. Y de Python sí sé algo de Python, pero está orientado a inteligencia artificial y no tengo los conocimientos suficientes como para hacer un curso. Y de redes, pues tampoco, porque redes principalmente es teoría y consiste en cosas que son más visuales que de desarrollo. Entonces no es mi campo y no podría hacer un buen curso, así que tampoco voy a hacer curso de redes. Y estas son todas las preguntas que me habéis dejado. Si tenéis más preguntas o más inquietudes, me las podéis dejar en los comentarios de este vídeo. Y las respuestas que yo no haya podido dar, si alguno de vosotros la conoce, pues os agradecería que se la dejarais a los que han preguntado en este post. Y haré un segundo vídeo de preguntas y respuestas con los comentarios que me hayáis dejado, si son suficientes para un vídeo. Así que nada más, espero haberos ayudado a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.